saludo para todos. Esta más o menos es la segunda conferencia que les presentamos a un amigo. Para muchos yo creo que es conocido, para otros no tanto. Pero, porque fue con su familia, me parece que cuando tenían 6 años más o menos. Bueno, siempre ha seguido con interés lo del ferrocarril y las cosas que han pasado. Y ha tenido con pasión los estudios referente al ferrocarril que pasó por este término de ideas a principios del siglo. Creo que les gustará y será de su agrado. Bueno, voy a presentar. Es Clemente Cubillo Palacios, es ingeniero técnico químico por la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva más de 20 años dedicado a la investigación siderúrgica en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dirige un laboratorio de análisis físico-químico y una planta de ensayos de caracterización de materias primas siderúrgicas. Es secretario técnico de las comisiones técnicas de horno alto y de sintetización y representante en el European Plant Committee, o sea, Comité Europeo de Horno Alto. Ha realizado asesoría técnica a diversas empresas del sector siderúrgico, tanto de ámbito nacional como en el extranjero. Ha presentado numerosos trabajos en congresos de minería y metalurgia y tiene publicados más de 20 trabajos de investigación en revistas técnicas de ámbito nacional e internacional en el campo de la metalurgia. Finalmente, es el más entusiasta seguidor de todas las investigaciones que se están realizando en los yacimientos de Atapuerca. Clemente. De toda esa presentación, para mí lo más importante es el entusiasmo que tengo por todas las investigaciones relacionadas con las excavaciones de Atapuerca. Bueno, dignísimas autoridades, eminentes investigadores del equipo de Atapuerca, representantes de la Asociación Cultural de Acaya, señoras y señores, no hay muchas razones que justifiquen mi presencia ante ustedes en estas importantes jornadas conmemorando el 20 aniversario de las investigaciones de Atapuerca. Pero sí hay alguna, esa sí es muy entrañable para mí, y la principal es mi cariño por este hermoso pueblo donde he nacido y he pasado mi primera infancia, donde tengo familia, muy buenos amigos y muy gratos recuerdos. Recuerdos como haber escuchado en las tardes de invierno al amor de la lumbre, como se suele decir en las historias, haber escuchado historias sobre el ferrocarril minero, historias sobre el ir y venir del paso de los peregrinos que iban por el camino de Santiago, historias de cómo las cuevas de Atapuerca llegaban casi hasta el castillo de Burgos, y haber vivido y sentido en todo el cuerpo ese temeroso sobrecogimiento que produce entrar siendo niño en las mismísimas cuevas de Atapuerca. Estos recuerdos imborrables germinaron y posteriormente despertaron mi curiosidad por todos estos temas. No vamos a hablar en esta intervención mía ni de las investigaciones de la tierra de Atapuerca, ni de los tesoros arqueológicos que nos están mostrando sus yacimientos. Por fortuna para todos, tenemos el más perfecto, cualificado y mejor coordinado equipo de investigación que podíamos imaginar en toda la investigación multidisciplinar en el campo de la arqueología. Ellos se encargan de hablar y de hacerlo magníficamente, asombrando al mundo entero desde hace 20 años con sus importantísimos descubrimientos. Pero sí hay
alguna razón para tratar de conocer la historia de este pequeño y modesto pero encantador ferrocarril minero Villafría-Monterrubio de la Semana, que por sí mismo, sus muchas vicisitudes y su vida efímera, solo le hubiesen correspondido ocupar unas pocas líneas en una historia general de los ferrocarriles mineros. En primer lugar, su trazado tuvo la osadía de desgarrar de un profundo tajo las duras rocas de la Sierra de Atapuerca y poner al descubierto con su trinchera los fabulosos yacimientos paleoantropológicos de tierra. Este hecho no solo lo ha colocado en uno de los lugares preeminentes de la historia de los ferrocarriles mineros, sino que sus nombres de trinchera y ferrocarril se han unido a los de Ideas y Atapuerca y han trascendido en el tiempo para figurar en todos los libros de texto de la investigación paleoantropológica mundial. El hecho que más nos asombró desde el principio y que definitivamente nos ha empujado a investigar toda su historia es la, a nuestro juicio, inútil, innecesaria e incomprensible curva que el trazado del ferrocarril, desviándose de su recto camino, tuvo que hacer para atravesar la Sierra de Atapuerca. Queremos remarcar la absurda y totalmente innecesaria excavación de esta trinchera para el ferrocarril, ya que con la simple observación de un plano con el trazado del camino de rodadura del ferrocarril, como se ve ahí en esa transparencia, se comprende la extrañeza que produce ver las curvas que hace para atravesar la Sierra de Atapuerca. Si además en el plano figuran las turbas de nivel, la extrañeza pasa a ser desconcierto, ya que bordeando la sierra se consiguen exactamente las mismas cotas de nivel a la entrada y a la salida de la sierra, que son pasar de una cota de 962 metros a la entrada a una cota de 976 metros a la salida en el cruce con la carretera de Tabueno. En cambio, para poder conservar estas cotas de nivel inicial y final atravesando la sierra, además de desviarse de una línea sensiblemente recta, tuvieron que hacer más de 1,5 kilómetros de trincheras con excavación en algunos puntos de aproximadamente 20 metros de altura. Además, por el hecho de adentrarse en la sierra, la longitud total del ferrocarril se prolongó innecesariamente más de 1 kilómetro. Todo esto se hubiese evitado si, en lugar de meterse en la sierra, el trazado hubiese seguido prácticamente en línea recta, bordeándola por la falda, y donde solo hubiesen necesitado realizar algunos desmontes y rellenos para conservar el mismo plano y las mismas cotas de nivel. Con lo cual, si hubiesen ahorrado un trazado incómodo, muy duro y laborioso, y cuya realización implicaba un coste económico adicional muy grande. No hemos encontrado ningún documento que explique este hecho tan insólito. Quizás la compañía constructora buscaba obtener abundante piedra caliza para la infraestructura del ferrocarril. Pero también esto tiene sus dudas, porque ya existían al lado mismo de la trinchera 2 canteras que muchos de vosotros conoceréis, que son las Torcas del Mirador, que ya estaban en explotación en esa época y que les hubiese resultado muy fácil aprovechar. O bien, otra razón podría ser
la oposición de los propietarios que no querían ver sus tierras de labor, montes y pastos, sobre todo pastos, holladas por tal monstruo rodante como es el ferrocarril. Puestos a conformarnos, ya es suficiente justificación para nosotros el hecho de que el Trazado de la Trinchera diese lugar al descubrimiento de los mayores y más importantes yacimientos arqueológicos del Pleistoceno medio inferior que existen a nivel mundial. Fue como si se abriese una bella página, la más perfecta, jamás dibujada en un libro de texto, de cómo debe ser un corte estratigráfico para el estudio de un yacimiento. El único pero en contra, si alguno se puede poner, es que la trinchera, al cortar y vaciar parcialmente estas enormes bolsas de depósito, necesariamente hizo que se perdieran para la investigación grandes cantidades de materiales ricos en fósiles. En la transparencia 2 vemos en la parte superior y en un color rosa el trazado de la trinchera que hizo el ferrocarril para adentrarse en la Sierra de Atapuerca. Aquí vemos cómo atraviesa o corta en gran parte algunas de estas bolsas de depósitos, como son Trinchera Dolina, Cueva de los Zarpazos, Galería, Trinchera Norte, Trinchera del Elefante, Cueva Peluda y hasta un tipito de la Cueva del Siglo. Todos estos depósitos que había en esa zona de la trinchera se perdieron, pero en cambio dieron lugar al más importante descubrimiento arqueológico de la Sierra de Atapuerca. En esta siguiente transparencia, vemos un corte de esa trinchera con las escarpadas paredes de 20 metros de altura de roca caliza, dura como un demonio. Por otro lado, creemos que de haberse realizado la explanación sin atravesar la sierra, casi con toda seguridad seguiríamos sin descubrir los portentosos tesoros arqueológicos que nos puso delante de los ojos esta incomprensible excavación. Con lo cual, debemos estar sumamente agradecidos a los autores de la genial idea de desviarnos por la sierra. También podría interpretarse como el denodado esfuerzo de los valerosos espíritus allí enterrados para revelarnos su vida, costumbres, antigüedad y de manera especial su parentesco con nosotros. Son nuestros ancestros de hace tan solo 30.000 generaciones. La segunda razón, y no menos importante, que nos ha llevado a tratar de desentrañar la apasionante historia del ferrocarril, es que todo su recorrido está lleno de un especial encanto natural. En la siguiente transparencia vemos un poco lo que es el recorrido completo del ferrocarril minero en sus 65 kilómetros de longitud, que partiendo de Villafría y después de atravesar por Baneja y Cardeñuela del río Pico, hace la curva de que hemos hablado al principio para adentrarse en la Sierra de Atapuerca, cruzando después la carretera de Zalduendo y adentrándose ya en el espléndido Valle del Arlanzón, atravesando montes de encinas, robles, hayas y bordeando los dos grandes pantanos del río Arlanzón con unas preciosas y extraordinarias vistas panorámicas de esos parajes, adentrándose posteriormente a través del puerto del Manquillo, un túnel que con sus más de 500 metros es el más importante
importante de todo el recorrido y que se conserva prácticamente intacto, solo que está vallado en su interior para que no sea accesible. Pasando después con una espléndida vista también de Pineda de la Sierra y llegando a otro túnel sobre el río Pedroso, un túnel que está abierto y que es transitable, que tiene 300 metros y que sale justo encima del río Pedroso y lo cruza por un puente que hay exactamente a la salida del túnel, adentrándose después con vistas bordeando lo que fue la antigua ferrería más importante que hay en toda esta zona de la Sierra de la Demanda. Esta ferrería, La Esperanza, que está en Barbadillo de Herreros, se conservan sus restos y, como veremos después o a continuación en las siguientes transparencias, vamos a ver lo bien conservado que está su horno alto, importantísimo horno alto. Horno alto que es una reliquia de los primeros esfuerzos realizados en la provincia por dominar la moderna tecnología de la fabricación de acero. En él se beneficiaba el mineral de hierro existente en las próximas minas de Barbadillo y Monterrubio. Aquí tenemos en la transparencia siguiente el túnel, déjala anterior por favor. Primero hemos visto el túnel a la salida del cual se encuentra el río Pedroso y ahí en esa transparencia vemos lo que constituía la ferrería, la Constancia de Barbadillo de Herreros. Se ve lo que era la nave de colada. Encima, en la parte superior, estaban los almacenes depósito donde se almacenaba y se trituraba el mineral de hierro, dándole la granulometría necesaria para su utilización en el horno alto, y los depósitos para conservar el carbón de coke de madera que todavía se utilizaba en este horno alto. Y en el centro de toda esta nave está el horno alto en sí, que tenía en la izquierda, esta ya visto de frente es la puerta, esta era la nave por donde se sangraba el horno y se hacía discurrir el caldo, bien en regueras o en algún carro refractario. Y por el lateral era por donde se insuflaba el viento para producir el tiro necesario y la combustión y reducción de los minerales de hierro. El viento era proporcionado por unos fuelles que estaban accionados hidráulicamente con las aguas del río Pedroso. En la transparencia siguiente vemos finalmente una vista de este precioso horno alto en el que se observan las rocas que constituyen sus paredes y que están ya semifundidas porque hacían de refractario y las temperaturas que llegaron a alcanzar estaban muy cerca de los 1600 grados del día. Bueno, vamos a continuar y para poder entender cabalmente la historia del ferrocarril minero nos parece necesario conocer primero las causas y razones que dieron lugar a este importante proyecto. Por tanto, a nuestro juicio resulta imprescindible hablar, aunque sea de pasada, de la historia de la minería del carbón y del hierro en esta zona. Desde la época de la dominación romana, sabemos que ya se explotaban los criaderos de mineral de hierro de Monterrubio y Río Caballo. Lo atestiguan los restos de galerías que se conservan de reconocimiento y explotación practicadas en esa época, así como grandes escoriales acumulados, unos de ellos en el
monte de las Vanesas, que es el límite entre Burgos y Logroño, y que se han publicado en 4.000 toneladas. Pasamos al siglo XIX, que es frecuentemente considerado el siglo de la industrialización, pero que no lo es menos el siglo del ferrocarril. La capacidad y facilidad que el ferrocarril brindaba para transportar grandes masas y acercar las materias primas a los lugares de elaboración y de consumo, contribuyó sin duda de manera importante al milagro de la industrialización. Los ojos de los técnicos y empresarios de la época buscaron afanosamente en los lugares donde existían materias primas, principalmente carbón y mineral de hierro. Ambos eran el fundamento para cualquier tipo de desarrollo industrial. En las estribaciones de la Sierra de la Demanda, en su cara oeste, ya existían minas de carbón y minerales de hierro, algunas bien localizadas y en explotación a comienzos de este siglo XIX. Volvemos a la transparencia número 4, donde ahí están marcadas con unos puntos rojos no las minas en sí, sino la localización aproximada de dónde se encontraban estas minas, ya que existieron censadas en esta época de finales del siglo XIX 75 minas de hierro y 181 minas de carbón en toda esa zona. Estaban relativamente cerca de la ciudad de Burgos y un medio de transporte tan eficaz como un tren minero las haría altamente rentables. Aunque existen referencias bibliográficas anteriores, es en 1840 cuando, en un primer informe del ingeniero de minas don Felipe Naranjo y Garza, titulado Reseña geognóstica y minera de una parte de la provincia, se habla de la hulla o carbón de piedra en el término de Pineda de la Sierra. Respecto a la minería del hierro, este mismo informe se refiere a las tiritas de hierro en Balmala y Alarcia y el hierro oxidado pardo en el término de Tartalet de los Montes del Valle de Valdivielso. La década de 1860, con la inauguración de la línea férrea del ferrocarril Madrid-Francia por Ávila, Valladolid y Burgos, construido por la compañía Caminos de Hierro del Norte de España, fue la que creó mayores expectativas al desarrollo de la minería del hierro y del carbón en la provincia de Burgos. En la memoria publicada en 1862 por el ingeniero de minas don Juan Manuel Aránzazu, cita en la zona 28 minas carboníferas: San Adrián de Cuarro 5, Brieva 4, Villasur de Herrero 3, Urré 5, Pineda 7, Pradoluengo 1, Santa Cruz del Valle 1 y Balmala 2. Para septiembre de este mismo año, de 1862, los 40 mineros que trabajan en la mina de carbón Esmeralda de San Adrián han arrancado 22.000 quintales castellanos. Quiere advertir que el quintal castellano era de 46 kilos, porque todavía en España en esa época no se había adoptado el sistema métrico decimal y por tanto el quintal métrico de 100 kilos. En la aledaña mina La Confitera, 30 obreros habían conseguido 12.000 quintales castellanos. Una de las primeras experiencias que conocemos de explotación de mineral de hierro en la provincia data de 1863. Se produjo también como consecuencia de la puesta en circulación del ferrocarril de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, que pasa muy próximo a las minas existentes en el término municipal de Pancorbo, situado al norte de nuestra provincia. Utilizando este medio de transporte, se pretendía llevar los minerales hasta Bilbao, donde serían beneficiados en sus nuevos hornos altos. Para entender lo que después sucedió, hay que remarcar de manera especial que ya este primer intento de utilizar como medio de transporte la línea férrea de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España fracasó de manera rotunda
por el encarecimiento que significaba este medio de transporte. Estos minerales resultaban sin posibilidad de competir económicamente con los existentes en las minas más próximas a Bilbao. Aunque se realizaron intentos de beneficiarlos en las fábricas de Arraya, en Álava, los hierros así obtenidos en esta ferrería no pudieron tampoco competir con los fabricados en Bilbao. Las grandes dificultades para beneficiar y comercializar los minerales de hierro de nuestra provincia, más próximos a las fábricas de Arraya y de Vizcaya, lógicamente debían producir gran desencanto en todos los mineros de la Sierra de la Demanda, por estar sus minas a mayor distancia de estos puntos de beneficio y comercialización. Sin embargo, esta difícil situación espoleó la iniciativa de los más atrevidos industriales y mineros de nuestra sierra. Su idea consistió en utilizar el horno alto de Barbadillo para beneficiar los minerales de hierro de la zona, aprovechando como combustible la gran cantidad de madera de aquellos montes y como fuerza motriz el agua del río Pedrosa. Esta iniciativa hizo que se incrementase de manera notable la producción de las minas de hierro de esa zona. Por estas mismas fechas comenzaban también los trabajos de explotación en la mina de hematites compacta de Hornos de Atapuerca, pueblecito que tenemos aquí al lado. En 1871, diversas sociedades inglesas se interesan por los yacimientos de mineral de hierro burgaleses de Riocabado, Barbadillo, Miranda y Pancorbo. El interés de una de estas sociedades inglesas se plasmaría, como veremos a continuación, en la construcción del ferrocarril Villafría-Monteruiz. En las 2 décadas siguientes, años de 1870 y 80, sigue incrementándose la explotación de los minerales de hierro. En Monterrubio, además de la mina Santa Javiera, están San Agustín y Santa Áurea. Entre las tres arrojan en el año 1875 una producción de 1.620 toneladas métricas que se fundieron en la fábrica Constancia de Barbadillo de Herreros y produjeron 312 toneladas de hierro dulce. Con esta visión previa del desarrollo de la minería del hierro y del carbón en esta zona de la Sierra de la Demanda, llegamos por fin a la fecha clave de 1895, en que tenemos las primeras noticias sobre la construcción del ferrocarril minero. Comenzaremos por decir que las dos personas que más influencia tuvieron en toda la historia del ferrocarril son, sin lugar a dudas, Mr. Richard Price Williams y don Pablo Pradera Astarloa. Una sucinta biografía de sus principales protagonistas es la siguiente. Mr. Richard Price Williams es inglés, nacido en Manchester en 1851, aparece oficialmente en Burgos en 1895 con 44 años de edad, soltero y con cédula de residencia temporal en España número 65 de 9ª clase y fecha de 6 de julio de 1895. Comerciante e industrial, emprendedor e indomable, pero poco afortunado en la culminación de sus proyectos. Había creado en Manchester su propia compañía, la denominada Richard Price Williams, con sede central en Londres, Lombard Street, número 75. En España fundó las sociedades de Sierra Company Limited y la Vasco Castellana. Solicitó diversas concesiones de ferrocarril en toda nuestra provincia. Entre otros, quiso construir un ferrocarril directo entre Madrid y Bilbao, pasando por Aránguiz. También adquirió diversas minas en los pueblos de la sierra. En nuestra opinión, de la figura de Mr. Richard Price Williams, hay que destacar su gran intuición para los negocios, pero su nulo o muy poco sentido mercantil. Supo ver la gran oportunidad que le brindaba la concentración de yacimientos mineros
principalmente de hierro y carbón en un reducido espacio de la Sierra de la Demanda, y conocía asimismo las dificultades de explotación y comercialización de todos estos minerales, debido principalmente a las malas comunicaciones existentes en la época entre los pueblos de la sierra y la capital de la provincia. Pero entendemos que le entusiasmase fácilmente la idea de construir rápidamente un ferrocarril minero para salvar estos obstáculos. Las intrincadas y siempre difíciles gestiones con la administración y posiblemente el mal conocimiento del idioma le llevaron a nombrar de manera inmediata como representante suyo a don Pablo Pradera Astarloa. Don Pablo Pradera Astarloa, con cédula personal número 241 de 10ª clase, representante de Mr. Richard Bray Williams en la compañía del mismo nombre, sería también su representante, ya con poderes notariales, en la nueva compañía de Sierra Company Limited, creada poco después. Es un experto conocedor de la cuenca minera, contratista de obras e importante minero de la región, natural de Riocavado de la Sierra y vecino de Burgos. Cabe suponer que fue este hombre entusiasta y luchador, y reconocerle, por tanto, el importante papel que le corresponde en el desarrollo posterior, quien supo inculcar la idea y convencer a Mr. Price del gran interés económico que representaba la construcción de un ferrocarril minero que uniese Monterrubio con la capital de la provincia. El 14 de marzo de este año de 1895, don Pablo Pradera Astarloa actúa ya como apoderado de la compañía inglesa Richard Bray Williams, que desea construir un ramal de vía férrea destinado a la explotación de minerales en los pueblos de la sierra, y presenta el proyecto e inicia gestiones en la Diputación y Ayuntamiento de Burgos, solicitando subvenciones y la concesión de terrenos en la misma ciudad de Burgos, a fin de instalar edificios para su estación, andenes, oficinas y almacenes. La vía, partiendo de Burgos capital, pasaría por los términos de Villayuda, Ideas de Cuadros, Villasur de Herreros, Uzquiza, Villorobe, Pineda y Monterrubio. De haberse llevado a cabo este primer proyecto por la orilla del río, cabe suponer que la fuerza de los espíritus enterrados en la trinchera no hubiese sido suficiente para atraer hasta ellos la curva del ferrocarril. Se solicitaba para este primer proyecto, el proyecto que tenía un presupuesto, incluido el material móvil, de 10.334.067 pesetas con 68 céntimos, pesetas y céntimos de la época. No sabemos cómo saldría con respecto al euro, pero supongo que saldríamos mejor que si se contabilizan las pesetas actuales. Para un recorrido de 72 kilómetros, 388 metros, y el ancho de vía era de 1 metro. Se solicitaba una subvención, vemos aquí en esta transparencia, un trozo del carril con que estaba construido este ferrocarril minero. Hemos tenido la fortuna de que, además, en este trozo de carril figure una inscripción en la que dice el tipo de acero, Steel Camels, unas siglas WIO y el año de construcción, 1896. En la siguiente transparencia vemos cómo iban fijados estos raíles a la explanación, al balasto de la vía. Llevaba unas abrazaderas y un tornillo pasante con rosca que atravesaba lo que es la traviesa. Y hay unos roblones alrededor, que estos se utilizaban
para unir los dos extremos de los carriles y que quedasen enfrentados. Esto, curiosamente, todavía deben existir por ahí algunos enterrados en el ferrocarril, en la explotación del ferrocarril. Se solicitaba, decíamos, una subvención de 12.500 pesetas por kilómetro, que representa exactamente un 8,75 del presupuesto total de 10.300.000 pesetas, como leí. Esto, a nuestro juicio, resta valor a la opinión de los que piensan que se construyeron excesivos kilómetros en el trazado de la línea férrea con el único fin de cobrar la subvención. Nadie, supongo, ninguna empresa tiene mucho interés en arriesgar el 92 y pico % de su dinero para recuperar el 8%. Los terrenos cuya concesión se solicitaba en Burgos estaban situados muy próximos a los que se había construido recientemente la estación del norte, que realizó la compañía Braconier Espinás para el ferrocarril Caminos de Hierro del norte de España. Pero la más completa falta de entendimiento fue la tónica general de todas las negociaciones de Mr. Williams y sus representantes con los organismos oficiales. Y en este caso, debido a las para ellos condiciones inaceptables que pusieron las autoridades burgalesas, fue la causa de que la empresa decidiese trasladar la cabecera de la línea Villavía en lugar de instalarla como estaba previsto inicialmente en Burgos capital. El día 10 de abril de 1896 se exponía el proyecto de construcción del ferrocarril en Barbadillo de Herreros, cuya corporación municipal no solo lo aprobó, sino que destacó por la defensa que hizo del mismo en los años siguientes. Por Real Orden del 10 de junio se otorga oficialmente la concesión y se autorizan las obras de construcción del ferrocarril minero. El pliego de condiciones y el plazo de 5 años para terminar las obras aparece publicado en la Gaceta de Madrid del 14 de junio de 1896. La Diputación Provincial, en ese momento, accede a subvencionar a la sociedad Richard Pratt Williams de Manchester con 7.500 pesetas por kilómetro construido del nuevo ferrocarril en lugar de las 12.500 pesetas solicitadas. En el 12 de julio de 1896, una fecha clave para el ferrocarril y también importante para este pueblo, se produce la inauguración solemne de las obras del ferrocarril minero en Ibeas del Ramo. Este hecho estuvo rodeado de gran boato y constituyó un acto social de gran relevancia. Comenzó a las 4:30 de la tarde y a él asistieron las siguientes personalidades: gobernador civil de Burgos, don Rafael Pérez Alcalde, presidente de la Diputación Provincial, don Manuel Chico, acompañado por diputados, señores de Santiago, conde de Berberana y Arroyo, tenientes de alcalde y concejales de Burgos, señores de Ancausa, Furia, Oliván, Castilla. Asistió el jefe del distrito minero, señor Almeida, ingenieros de monte, señores de Leizalde y Hoyuelos, el ingeniero de caminos, señor Lustao, e ingeniero agrónomo, don Manuel García. Existieron además alcalde y concejales del Ayuntamiento de Ibeas y los de otros varios pueblos por donde el ferrocarril había de atravesar. Varios representantes de la prensa de Burgos y de la de Madrid y numerosísimo público. Todos los asistentes estaban invitados por Mr. Richard Pratt Williams. Se celebró el acto en el lugar denominado la Costana de la Churruela, en el monte a la derecha de la carretera de Burgos a Logroño y a unos 2 kilómetros de Ibeas, en el mismo lugar y momento en que daban comienzo los trabajos. Se inició con una sencilla ceremonia religiosa celebrada por el arcipreste de la catedral, don Nicolás Ugarte, asistido del párroco de Ibeas,
los párrocos de Ibeas, Arlanzón, Santoveño y Caldueño, seguida de numerosos discursos y brindis por el éxito de la nueva empresa. Cabe destacar que la idea predominante de casi todos los discursos y brindis versó sobre la importancia y conveniencia de que las obras que allí se iniciaban no tuviesen como cabecera de línea Villafría, sino la misma ciudad de Burgos, para lo cual todavía había tiempo. Finalizó con una animada fiesta popular en la que, además de abundante comida y bebida, estuvo amenizada con voladores, dulzainas y animados bailes que duraron hasta bien entrada la noche. De todo ello levantó acta el notario de la capital, don Teódulo Santos, que dice textualmente: para perpetua memoria del hecho. Todavía el 30 de noviembre de 1896 aparece en el diario de Burgos una carta abierta de don Julián Casado, representante en el Senado del Reino y respetuoso vecino de Burgos, dirigida al alcalde de la ciudad. Entre otras cosas, se lamenta de que la empresa del ferrocarril minero haya tenido que elegir el apeadero de Villafría como cabecera de su línea en lugar de Burgos ciudad. Expone las razones y ventajas que su trazado desde Burgos por la orilla del Arlanzón hubiese tenido para la ciudad y culpa a la Diputación Provincial de haber hecho imposible el año pasado toda inteligencia entre ella y la empresa, ofreciendo a esta una subvención quizá excesiva, pero grabada con tales condiciones, cortapisas y exigencias que la empresa hubo cortésmente de rechazar por inaceptables, quedando en libertad de irse con su ferrocarril por donde le pareció más económico y rápido. Termina pidiendo al ayuntamiento que, si todavía es tiempo, enmiende el yerro. Aún en el mes de enero de 1897, la compañía inglesa aceptaría las condiciones que pone la Diputación Provincial para que el itinerario Villafría-Monterrubio fuese como ferrocarril de servicio general público, es decir, pasajeros y mercancías, pero a cambio la compañía pone también sus condiciones. Las principales son: primera, una subvención de 12.500 pesetas por kilómetro construido. Segunda, que la Diputación gestione la declaración de servicio general público. Tercera, conseguida esta declaración y terminadas las obras de construcción, acto seguido la Diputación hará efectiva la subvención solicitada. Cuarto, la longitud de la línea del ferrocarril no excederá de 65 kilómetros, pero a efectos de la subvención, si excediere, se limitará esta subvención a dicho número de kilómetros. Si el ayuntamiento, dice en la quinta condición, acepta que la ubicación de las instalaciones de cabecera se haga en los terrenos solicitados, el inicio de la línea podría partir de la misma ciudad de Burgos. La Corporación Provincial impone una nueva serie de condiciones que no son aceptadas por el señor Pradera, que acaba indicando limitarse a la construcción por su exclusiva cuenta y a la explotación particular y privada de la línea con arreglo a la concesión a su favor otorgada. En octubre de este año, en 1896, comienzan los trabajos de construcción del ferrocarril minero en Barbadillo de Redes, lo cual significó un importante incremento de la población y proporcionó trabajo solo en esta villa a 300 operarios, número que fue aumentando considerablemente en los 3 años siguientes. Hasta el mes de marzo de 1899 no dan comienzo en Río Cavado las obras del ferrocarril que corresponden a esta jurisdicción. En el año de 1900 se constituye la nueva compañía de Sierra Company Limited, a partir de la sociedad inglesa Richard Fry Williams de Manchester. El presidente de la nueva compañía sigue siendo Mr. Richard Fry Williams, y a la que ha transferido todos los derechos y obligaciones relacionadas con las explotaciones mineras y del ferrocarril. En la transferencia se incluían obras realizadas, materiales fijos y móviles, caballos, mulas, arneses,
bueyes y demás ganado. Y se realizó mediante 190 obligaciones y un precio por unidad de 18 libras esterlinas. La nueva compañía, vamos a remojar un poco la garganta. La nueva compañía, cuyo logotipo vemos aquí, que no ha sido tampoco fácil de encontrar, estaba situada, su agencia en España, porque la jefatura siempre estuvo en Londres, su agencia en España estuvo situada en Burgos, primero en la calle General San Pastor número 14 y después en la plaza del General San Clotilde número 10. Debajo del logotipo hemos incluido una firma de Mr. Richard Fry Williams, que es esa que ven ustedes. La nueva compañía realiza simultáneamente la infraestructura del ferrocarril y el estudio sistemático de las minas que ha adquirido en Pineda, Río Cavado, Barbadillo de Herreros, Monterrubio y Valle de Valdelaguna. Por Real Orden de 3 de noviembre de 1900 se autoriza una ampliación de las instalaciones del aparcadero de Villafría, así como la construcción de un cargadero para trasvase de minerales. En la construcción del ferrocarril han trabajado durante este año de 1900, han trabajado más de 1.500 operarios y es de esperar que en el año de 1901 se inaugure la línea y empiece la explotación de los criaderos de hierro situados en la cuenca del Arlanzón. Simultáneamente a la construcción del ferrocarril minero, el informe estadístico de la minería detecta un afán de acaparar y registrar terrenos que en su mayoría no ofrecen esperanza alguna de que puedan ser explotados como yacimientos de mineral de hierro. En 1901, por fin, terminan las obras de infraestructura y entra en funcionamiento y explotación el ferrocarril minero Villafría-Monterrubio. La Diputación, también por fin, concede la tan solicitada subvención de 12.500 pesetas por kilómetro construido. Además de la completa infraestructura de la línea férrea, con puentes, túneles, totalmente terminada, esta compañía cuenta con las siguientes instalaciones y material fijo. Instalaciones y material fijo en Villafría, cabecera de la línea y anexos a la estación del ferrocarril del norte, posee edificios para estación, oficinas, almacenes y depósitos, así como muelles y cargaderos con 1.233 metros de vías propias con material móvil propio para vía ancha para el trasvase de las materias primas. En cuanto al material móvil, el ferrocarril minero adquirió 4 locomotoras construidas en Bristol, Inglaterra, a la fábrica Avonsay Engine tipo 030T con las siguientes características. Aquí vemos un cuadro de las características técnicas de las locomotoras. En color rosa vemos las 2 primeras porque son iguales y que destacan de las 2 segundas que están en color azul, que también son iguales entre sí. Las máquinas se denominaban la inglesa, la burgalesa, la serrana y la vascongada. El número de fabricación respectivamente fue 1388, 1389, 1417 y 1418. El año de construcción de las 2 primeras es 1897 y de las 2 últimas 1900. A continuación figuran las características técnicas en cuanto a diámetro y carrera de los cilindros, el diámetro de las ruedas, la potencia en caballos de vapor y el peso en servicio de estos motores.
En la siguiente transparencia vemos un esquema de dibujo de construcción de una de estas locomotoras. Se trata de la Vascongada y podemos, aunque no se vea muy bien, os puedo decir que la longitud total de esta locomotora, la Vascongada, era de 7,7 metros, tenía 3,52 metros de altura y una anchura de 2,20 metros. El ancho de vía entre ruedas era de 1 metro y el peso en vacío de 27.000 kilos. Si vemos la diferencia del peso en vacío con el peso que hemos visto en la transparencia anterior del peso en servicio, se puede calcular que la capacidad de carga entre agua y combustible de esta locomotora era de 7.000 kilos. A continuación, y ya siento que no pueda verse mejor porque tampoco hay posibilidad de conseguir nada mejor, esta es una fotografía real de esta locomotora, la Vascongada, no exactamente en el tiempo que estuvo trabajando aquí en el ferrocarril minero de Villafría a Monterrubio, sino después estuvo trabajando en el ferrocarril minero de Sierra Menera. Es un ferrocarril minero que va de Teruel, Ojos Negros a Sagunto, la siderurgia de Sagunto. Y estas fotografías son debidas las hemos obtenido del libro de Javier Aranguren, que es también un investigador minero que ha publicado un libro sobre el ferrocarril minero de Sierra Menera. En la siguiente transparencia vemos otra locomotora, que esta tenía el cartel, el tablón quitado del nombre, pero que por las características podría ser la Serrana, y que está en una plataforma giratoria de maniobras en la estación de Sagunto. Esta podría ser la Serrana, y en la última fotografía que hemos podido conseguir se ven estas máquinas haciendo los trabajos de maniobras con vagonetas cargadas de mineral también en la estación término de Sagunto. Pues como decíamos, estas dos primeras locomotoras, la inglesa y la burgalesa, tenían como destinatario a Mr. Richard Craig Williams y fueron adquiridas entre 1897 y 1900. Y las dos siguientes venían a nombre de la compañía de Sierra Company Limited y fueron adquiridas con posterioridad entre 1900 y 1902. Iniciada su explotación, el nuevo tren minero va amontonando los hierros obtenidos, carbones y minerales sobre los muelles de la estación de Villafría, esperando ser transportados hasta Altos Hornos de Vizcaya o por el muelle embarcadero que esta compañía poseía en la ría del Nervión en Bilbao para transportarlos hasta Inglaterra. En este preciso momento, cuando ya estaba todo preparado y a punto para funcionar, se produce un nuevo hecho insólito en la historia del ferrocarril minero, que había de colapsar totalmente su funcionamiento. Debido a la inaudita falta de previsión o quizá al desmedido afán de lucro, surge una insuperable dificultad al exigir la Compañía de Caminos del Hierro del Norte de España un precio demasiado elevado para transportar las materias primas obtenidas desde Villafría hasta Vizcaya. El arrancar una tonelada de mineral le costaba a la compañía 3 pesetas. El transporte, de aquella época también, claro. El transporte hasta Villafría, 1,50. Y por el transporte desde Villafría hasta Bilbao, la Compañía de Ferrocarriles del Norte pedía 16 pesetas. Esto encarecía de tal manera los productos que dejaban de ser competitivos y mínimamente rentables.
La imposibilidad de entendimiento para solucionar esta paradójica situación fue la causa del fracaso total de este importante proyecto, bien realizado y llave en mano para funcionar, posiblemente el proyecto más ambicioso técnica, social y económicamente que hubo en esta época dentro de la provincia de Burgos. Existen diferentes versiones a la hora de determinar el tiempo que estuvo funcionando este ferrocarril minero. Unos afirman que no llegó a funcionar nunca. Otros dicen que solo funcionó un día. Y algo más optimistas son los historiadores de los ferrocarriles, entre los cuales circula al parecer la leyenda por la cual se conoce a este ferrocarril minero como el ferrocarril de los 7 días, debido a que tuvo que funcionar al menos este tiempo para cobrar las subvenciones. Pero la historia del ferrocarril continúa, y tratando de solventar el difícil problema planteado, el día 11 de diciembre de 1901 se crea en Londres, ante el vicecónsul de España, don Eduardo Sáez, otra nueva compañía ferroviaria, la Vasco-Castellana, para la explotación del ferrocarril minero desde Pineda de la Sierra hasta Bilbao. El Comité de Londres lo formaban Mr. Richard Price Williams, Mr. Thomas Goldsworthy, Mr. Edgar Oliver Bond y don Antonio María Regidor Jurado. Esta compañía vasco-castellana nació con la idea inicial de construir el ferrocarril minero que transportase los minerales que no podía transportar la compañía de Sierra Company desde Villafría hasta Bilbao. Pero así, a su vez, de un salto cuantitativo, Mr. Williams lo que pretendía también es llegar con su ferrocarril hasta Madrid. En fechas 14 y 29 de enero de 1902, Mr. Williams presenta escritos solicitando para la Vasco-Castellana una subvención de 12.500 pesetas por kilómetro construido en los trayectos situados dentro del territorio de la provincia en que la vía fuese simple, y de 18.750 pesetas por kilómetro en los trozos en que la línea fuese de vía doble. Se ofrecía a su vez a gestionar que el ferrocarril adquiriese el carácter de vía de servicio general público y que colocando la cabecera de la línea en Burgos se prolongase hasta Aranda para llegar finalmente a Madrid. En fecha de 16 de febrero de este mismo año de 1902, don Juan Mijangos remite al Ayuntamiento Constitucional de Ideas escrito de Mr. Richard Price Williams, en el que se le comunica que se propone construir un ferrocarril de vía estrecha de Aranda, Roa, Burgos, Pineda a Bilbao, y que se intenta que dicha línea pase por la jurisdicción de este municipio, en cuyo caso le reportaría los incalculables beneficios que siempre lleva consigo esta clase de obras. Ruega a la corporación municipal y en recompensa la cooperación de la corporación municipal y en recompensa por traer la línea por esta localidad solicita que se le conceda la propiedad y posesión de los terrenos que ocupe la vía a su paso por la jurisdicción de este pueblo y los que sean necesarios para establecer una estación local si se acordara su construcción en los planos y proyectos que se aprueben por el gobierno de su majestad. La Comisión Especial de Ferrocarriles, dependiente del Ministerio de Fomento, después de estudiar el tema de la nueva línea y mantener conversaciones personalmente con Mr. Richard Price Williams, emite un informe muy favorable, ya que dice textualmente ha de producir inmensas ventajas a esta provincia y es el paso necesario para unir directamente Burgos con la Villa de Madrid y con el puerto de Bilbao. Pero las condiciones que pone a continuación esta comisión y que hace suyas poco después la Diputación Provincial
son tan duras y exigentes para la compañía constructora del ferrocarril que paralizan y hacen fracasar nuevamente los proyectos de Mr. Williams. Y así, otro de los proyectos más importantes para nuestra provincia, el ferrocarril directo Madrid-Burgos, tardaría más de 50 años en verse realizado. Mr. Williams, inaccesible al desaliento, continúa con su idea de transportar a través de las compañías que él controla de Sierra Company y Vasco Castellana sus hierros y minerales hasta el puerto de Bilbao. A este efecto, el 25 de mayo de 1903, en Bilbao, se establece un contrato de arrendamiento entre las compañías Vasco Castellana y de Sierra Company Limited, por el cual la segunda, es decir, de Sierra Company, cede a la primera, Vasco Castellana, el trozo del ferrocarril comprendido entre Villafría y Arlanzón, reservándose la compañía arrendadora, es decir, de Sierra Company, el derecho a utilizar dicho tramo para transportar sus minerales, mientras la compañía arrendataria no construya su línea hasta Bilbao. El precio abonado por este arrendamiento se hizo en una sola vez en obligaciones de la Vasco Castellana y por un importe nominal de 950.000 pesetas. Tampoco esta idea llegó a realizarse ni a fructificar en absoluto, y se acarreó largos y complicados pleitos entre ambas compañías, como también después veremos. Ya por esa época, es decir, en este mes de mayo de 1903, el Ayuntamiento de Riocavado eleva una queja por los perjuicios que la construcción del ferrocarril le ha ocasionado desde que dieron comienzo las obras en 1899. Los habitantes se encuentran privados por completo de sus inmemoriales derechos, ya que existía un camino desde Barbadillo de Herreros hasta el pueblo y llegaba a Pineda, que daba el paso desahogadamente a carruajes y servía de cañada, que ha quedado invadido e inservible. En junio de 1904, el señor visitador general de Ganaderías y Cañadas de la provincia, en oficio fechado en Los Usines, pide al gobernador provincial que obligue a la empresa del ferrocarril minero a que deje expedita la servidumbre de que ha sido privado el pueblo de Riocavado con motivo de las obras de construcción, según determina el artículo 17 del reglamento de la Asociación General de Ganaderos. Como pequeñas muestras ya de los problemas y dificultades por los que atravesaba la empresa de Sierra Company, les voy a contar lo siguiente. El día 11 de mayo de 1906, en Burgos, don Joaquín Domingo Fernández, alcalde de Ibeas de Juarros, y Mr. John Harry White, en representación de la compañía inglesa, firman el siguiente acuerdo. De Sierra Company Limited se compromete a suministrar, y el Ayuntamiento de Ibeas a tomar, 300 metros cúbicos de piedra de mampostería y 82 metros cúbicos de piedra de sillería y sillarejo, ambas clases procedentes de las existencias actuales en las canteras sitas en las jurisdicciones de Atapuerca y Ibeas de Juarros, explotadas por la compañía anónima Vasco Castellana. De Sierra Company se entenderá para la adquisición de este material con la referida compañía Vasco Castellana. Después de otras múltiples condiciones complementarias y referidas a mediciones y precios acordados, finaliza el documento diciendo que el importe de esta operación se considerará rebajado de la cantidad que pueda deber de Sierra Company Limited al referido Ayuntamiento de Ibeas de Juarros como resultado de la liquidación pendiente en concepto de terrenos ocupados por la vía minera. Curiosa también resulta la carta fechada en Burgos el 8 de febrero de 1908 y dirigida también al alcalde constitucional de Ibeas de Juarros. En ella, don Pablo Praderas Tarloa solicita permiso para construirse una casa dentro del término de esta jurisdicción, en el paso a nivel de la carretera de Ibeas a Belorado,
a 4 metros de distancia de la cuneta de dicha carretera y a la izquierda de la misma según se sube de Ideas a Santuente. Pretende que sean de piedra de sillería los ángulos y los tranqueros de luces que tenga hacia la carretera, y con una superficie de 12 metros de hueco por 6, con planta baja, piso y desván. Según dice a continuación, en el mismo lugar hubo años antes una casa provisional que ahora pretende reconstruir como paso previo para ir guardando los materiales hasta que se haga la definitiva. Dudamos que llegase a construirse, porque en dicho siglo no hemos conocido ni la referida casa, ni creemos que se conserve ningún resto que dé fe de su pasada existencia. En 1913, la situación de abandono en que se encuentra toda la línea del ferrocarril y con intención de potenciar nuevamente su funcionamiento, se prohíbe la circulación de trenes en la línea de referencia hasta que se realicen las obras de reparación necesarias en la explanación. Para ello se divide toda la línea en 3 tramos. El primero a reparar comprende desde Villafría hasta Arlanzón. En el mes de enero de 1917 existen en nuestra provincia 181 minas de carbón, todas inactivas. Se especula con la inmediata solución del problema financiero del ferrocarril, cuya paralización condiciona la actividad de arranque del carbón. Los resultados fueron negativos y la situación económica cada vez más confusa y difícil de solucionar. En el fecha 10 de octubre de 1917 se produce la quiebra de la Sociedad Ferroviaria Vasco-Castellana y don Joaquín Gómez y Gómez Pizarro, síndico de dicha quiebra, reivindica ante el Ministerio de Fomento que el trozo del ferrocarril minero comprendido entre Villafría y Arlanzón es propiedad, forma parte del haber de la Sociedad Vasco-Castellana. Considera que el contrato de arrendamiento a su favor establecido en Bilbao en 1903 es perpetuo y lo califica a todos los efectos de venta de derechos. En julio de 1918, el Consejo de Estado, después de estudiar la confusa situación existente entre ambas sociedades, emite un dictamen en el cual, después de múltiples consideraciones, establece que la compañía de Sierra Company ante la administración sigue siendo la concesionaria de la autorización del ferrocarril minero y a ella corresponde la reparación de toda la línea. El 2 de enero de 1919, el ingeniero don Manuel Aguinaga realiza el proyecto de reparación del primer tramo de estas obras de Villafría a Arlanzón, que asciende a 547.167 pesetas con 43 céntimos. En la memoria del proyecto se decía: el proyecto primitivo del ferrocarril cruzaba la carretera de Burgos a Logroño por un paso a nivel. Luego se hizo un puente para que pasara el ferrocarril por encima de dicha carretera. En este paso de la carretera de Burgos a Logroño se ha construido un grupo de 2 puentes destinados, uno al paso del ferrocarril minero por encima de dicha carretera y el otro para pasar por debajo del puente el proyectado ferrocarril vasco-castellano. Este grupo de puentes está situado en el kilómetro 17 de la carretera mencionada. Las obras de reparación completa de la línea nunca llegaron a finalizarse y hasta el propio ministro de Fomento, señor Cambó, se ocupó personalmente del tema y de la regularización del servicio sin que lo pudiera lograr. En el mes de marzo de 1920 se constituye en Madrid una nueva sociedad anónima, Ferrocarril y Minas de Burgos, que ha adquirido algunas minas y la línea férrea construida por De Sierra Company Limited. Se ponen a la venta 1.500 acciones al precio de 500 pesetas por acción. En este mismo año de 1921 se celebra
la primera Junta General de Accionistas de la Sociedad Ferrocarril y Minas de Burgos, y después de muchos años sin hacerlo vuelven a circular trenes del ferrocarril minero entre Arlanzón y Villafría, con materiales para los edificios que en este último punto estaba construyendo la nueva sociedad explotadora del ferrocarril, y su reinauguración oficial se proyecta para breve plazo. Pero tampoco llega a esa realidad, y es que ni lograron poner en explotación el ferrocarril ni los yacimientos. Desde 1930, en que había comenzado el desmantelamiento incontrolado e ilegal de la vía, y en varios pueblos del recorrido aprovechan los raíles como vigas en la construcción de puentes, tenadas y pajares. En los años siguientes de la década y de los 40 continuaba el desmantelamiento de los raíles del ferrocarril minero. Esto dio lugar a numerosos pleitos en los diversos pueblos por donde pasaba el ferrocarril. En 1950 los restos que aún quedan del ferrocarril se levantan con el permiso que obtiene un oficial del ejército. Unos años después es derribado también el ojo del puente del ferrocarril, por debajo del cual pasa la carretera de Logroño a la salida de Ibeas, con el fin de permitir el paso de un aparatoso convoy que transportaba un reactor para una central térmica. La historia final de las 4 locomotoras que poseía la compañía de Sierra Company es la siguiente. La Serrana y la Vascongada se vendieron pronto al ferrocarril minero, como ya hemos dicho antes, de la compañía minera de Sierra Menera. La Vascongada estuvo trabajando con el número 205 hasta que fue desguazada. La Serrana no se numeró y fue vendida en 1913 a la Compañía Española de Minas del Rif, en Melilla, donde fue desguazada en los años 60. La inglesa y la burgalesa pasaron en el año 1941 al ferrocarril de Valencia a Villanueva de Castellón. Estuvieron trabajando con los números 9 y 10 hasta que fueron desguazadas en octubre de 1955 y mayo de 1957 respectivamente. Me voy a permitir darles un dato entrañable para mí. Relacionado con este ferrocarril, me cabe añadir que uno de los maquinistas de estas locomotoras se llamaba don Ladislao Ruiz Atapuerca. Era natural del vecino pueblo de Fresno de Rodilla y tío del autor que les presenta este trabajo. Murió en la explosión de una bomba de aviación durante nuestra guerra civil en el depósito de máquinas que poseía el ferrocarril en Valencia. Solo me cabe reiterar que aunque históricamente este malogrado ferrocarril minero fue un completo desastre económico, tuvo el honor de haber cumplido el más brillante papel que la historia le podía asignar en los descubrimientos arqueológicos de Atapuerca. Por su esforzada participación, nuestro más sincero tributo de gratitud a la memoria de cuantos trabajaron de una u otra manera en su construcción. Seguro que casi todos los presentes naturales del Beas sabemos de algún familiar que trabajaron duramente en la construcción de este ferrocarril. De manera muy especial quiero expresar mi agradecimiento y destacar la importantísima ayuda y entusiasta colaboración que siempre he encontrado en mi hermano Miguel Ángel, coautor de este trabajo, y que sin su generosa contribución, desbordado entusiasmo, don de gentes y especial intuición para localizar los datos importantes, no hubiese sido posible la realización de este modesto trabajo. Finalmente, solo me queda recordar que el ferrocarril se construyó entre 1896 y 1901 y se cumple, por tanto, en estos años el centenario de su construcción. Dado que las concesiones de terrenos para los ferrocarriles se daban generalmente por 99 años, no podemos ni debemos dejar pasar esta oportunidad para reivindicar de manera decidida
la urgente declaración de todo el recorrido del ferrocarril minero Villafría-Monterrubio como ruta turística para todos los amantes de la naturaleza. Son muchas las razones que justificarían su incorporación a lo que hoy se denomina rutas de las vías verdes. No sé si algunos de ustedes lo conocen, es un nuevo libro que sobre estas rutas de antiguos ferrocarriles ha confeccionado la Asociación de Amigos del Ferrocarril y que acaba de publicar recientemente la editorial Anaya. Yo creo que podría muy bien incluirse en una de estas rutas, no solo por su especial encanto natural de todo el recorrido, que ya es importante, sino también por su vinculación histórica con los descubrimientos arqueológicos realizados en la trinchera de Atapuerca, por su proximidad y en algunos puntos entrecruzarse su recorrido con el Camino de Santiago, y por el interés artístico y cultural de los pueblos por donde pasa y los importantes monumentos que los flanquean, joyas del románico serrano, tanto monasterios como iglesias y ermitas. Y como no, también por desembocar al final de su recorrido, después de atravesar el túnel de 300 metros mejor conservado, a contemplar sobre el río Pedroso los restos de esa fabulosa ferrería La Constancia, reliquia de la moderna arqueología industrial. Hay una cosa a nuestro favor, y es que recientemente la Junta de Castilla y León parece haber tomado conciencia de lo interesante que pueden ser los proyectos de conservación de las ferrerías y de recuperación del camino de rodadura del ferrocarril. Para ello, expresamente, en el mes de mayo de 1997 se aprobó con cargo al programa Líder a Galsa la primera fase de las 3 en que se llevarían a cabo las necesarias obras de recuperación. Consiste en una subvención de 12 millones de pesetas concedidas específicamente para todos estos fines a cada uno de los pueblos de Monterrubio, Barbadillo de Herreros y Riocabado de la Sierra. La idea parece ser que es de que este tipo de subvenciones se amplíen a todos los municipios por donde pasaba el ferrocarril. Esperemos que este deseo, compartido por mucha gente, se haga pronto realidad. Y como broche a esta larga disertación, solo me atrevo a decir que estoy sinceramente convencido de que las excavaciones arqueológicas de Atapuerca no serían lo que hoy son si en su largo devenir histórico no se hubiesen cruzado un día las vías de este modesto y romántico tren minero de vía estrecha. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, como han podido ver, creo que están presentados el ferrocarril bastante bien y al mismo tiempo vamos a darle otro aplauso a su colaborador, a su hermano Miguel Ángel. Por favor, si alguien quiere hacerle una pregunta, aún está tiempo. En el final, ha hecho una alusión a algunas subvenciones que se han dado a algunos pueblos de los ferrocarriles. Pero se ha olvidado que las subvenciones han dado la Consejería de Turismo, Comercio y Minas, o sea, la que es turismo. Y se han dado a través de Habitat Minero. Y el ferrocarril tiene ya 20 kilómetros desde Pineda hasta Barbadillo, limpio para poder pasar ya después de este agosto a poder cerrar un paseo por él. Pues me agrada muchísimo la noticia porque no la conocía de que ya se hubiese ido realizando este proyecto
que yo pienso que es importante que reivindiquemos todos y que hay que lograr. El problema grave que tiene que acometer a causa, probablemente, será el túnel del Manquillo, porque tiene un desprendimiento que no atrevemos a hacer. El túnel del Manquillo está tapiado en su interior. No está tapiado. Es un derrumbe. Sí, el que sí he visto que tiene un derrumbe es el que hay en el cruce de la carretera de Urré. O sea, un poco después de pasar Urré, ahí hay un túnel que ese no tiene revestimiento de piedra. Ese no tenía revestimiento de piedra y en su parte central sí que está derrumbado. Pero yo pensaba que el del Manquillo es que estaba tapiado. No, el Manquillo se le ha ensayado un poquito, pero todavía no se ha podido meter al interior para restaurar. Hoy con una máquina de estas topo eso lo hace. Sí, pero como eso cuesta el punto mayor, vamos a esperar al próximo Vale, yo tengo una pregunta. El mineral que se beneficiaba del mineral de hierro, que aparece en la mina, yo estoy de ella, se sabe el subproducto que se mandaba a Bilbao, porque no se mandaba mineral, se mandaría algún óxido ya. ¿En qué mina? ¿En qué mina concreta? En la mina de hierro de Río Cavado, no se sacó, porque sacó mineral ahí. Esa no la conozco, vamos, he pasado por allí, pero no la he estudiado. La mina que mejor he estudiado es la de Horno de Atapuerca, que la tengo analizada y es una matites compacta, fabulosa, solo que es un filón que, según me contaba Abundio, el mecánico de la mina, es un filón que se profundizaba enseguida y que desapareció, hicieron sondeos y no era rentable la explotación. Y que el final pero con una ley en hierro muy alta, de un 96% de óxido, con un 4% entre sílice, cal, alúmina, y ahí era un hierro perfecto, pero muy difícil de explotar, y que la última explotación la hizo la familia Retolaza de Bilbao, que se llevaba en camiones el mineral en los años 60. El horno de Barbadillo. El horno de Barbadillo funcionaba así con el mineral de Río Cavado y el de Huerta de Abajo ¿Sabe que el esquí, que también se ha reparado un poquito el esquí, sí, a las vagonetas, pues allí existe todavía? No, sí, lo conozco, lo he visitado y ya tengo por ahí muchas fotos porque me entusiasma. Ahí se utilizaba este mineral, pero no sé qué tipo de mineral, si era hematites o era limonitas o qué tipo de mineral de hierro era. Y lo que sí he leído en el libro de Marta Gómez Bueno, en el libro Carrerías de la Demanda, la Sierra de la Demanda, he leído que ahí se utilizaban estos minerales y se aprovechaba el carbón de madera de aquellos bosques, se hacía coque cubriéndolo y que no fuese en la atmósfera alimente, que no fuese al aire, se obtenía coque que se utilizaba como combustible y además como reductor de los óxidos de mineral de hierro en el horno para la producción de hierro. El hierro que se obtenía allí pues era un hierro de primera fusión, una radio, y yo no sé si esto después se pretendió comercializar o porque también había, según Marta dice en su libro, había en el otro lado del río una acería donde volvían a recalentar este radio, le eliminaban parte del carbono y lo transformaban ya en acero que templaban en las aguas del río Pedroso, lo pudelaban, y obtenían unas herramientas de corte y de labranza que se utilizaban mucho. Pues tenemos que insistir en que ese camino sea un patrimonio provincial. Sí, señor, yo estoy de acuerdo. El otro día estuve yo con la directora del Museo Geológico del Instituto de Madrid, Geológico y Minero, y me dijo que ahora se iban a hacer unas jornadas y unos congresos de un ferrocarril minero en Granada, y que les estaba interesada en que le podemos dar algunos datos para celebrar también un congreso de ferrocarril minero. Bueno,
ahí en el geológico minero hay un burgalés insigne que yo conozco. Por eso estoy aquí yo, porque me indicó el que viniese. Francisco Ayala, sí, de él te iba a hablar, que es un burgalés del PRO y un entusiasta de ferrocarril, y bueno, yo le puse mi investigación y tal, me animó muchísimo y es un hombre extraordinario, y entonces si sabes de Francisco Ayala, es el que mejor puede llevar todos estos temas. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Bueno. Vamos a ver una cosa futbolista. Oye, esto me produce una emoción muy grande y me parece muy bonito. Tiene una parte central en relieve donde se ven una de las galerías de las cuevas de Atapuerca. Alrededor hay unas ramas con sus alubias de ideas ya maduras y una dedicación muy entrañable a mi persona, y desde 20 años de investigación en la Sierra de Atapuerca y Ibea en 1978 y 1978. Pues muchas gracias. Y termino diciendo, como hay un componente emocional y sentimental en todo esto, terminé diciendo que así es como yo lo siento. ¿Existe relación alguna entre lo hallado en Atapuerca de 800.000 años y lo de Etiopía con 1.200.000 y 200.000 años? Sí. En Europa se produce un poblamiento. Europa es un continente que está desierto, que está deshabitado por seres humanos, entiendo. Hace